Ahora vamos a hablar de la autonomía cultural. ¿Qué se entiende por autonomía cultural? La posibilidad de asumirse con independencia y soberanía frente a la cultura, a las otras culturas, ¿no? Y poder desarrollar y desplegarse en cuanto a saberes, en cuanto a costumbres, en cuanto a prácticas propias, ¿no? Y con un sentido de pertenencia, ¿no? a una matriz cultural desde donde podemos de forma autónoma, sin imposiciones, relacionarnos con otras culturas, ¿no? En una relación donde nos reconozcamos culturalmente diferentes con otras culturas, pero humanamente iguales, que es lo que no fue posible con la conquista, ¿no? Porque a la llegada de los españoles lo que hicieron es negar a los pueblos de la Via Yala como culturas, es decir, les negaron su ser cultural para poder justificar el proceso de conquista y dominación. Entonces, la autonomía cultural implica un proceso de descolonización, no puede estar sin ese proceso de descolonización, ¿no? Son procesos que van paralelos de alguna manera, ¿verdad? Es decir, mientras vamos descolonizándonos, ¿no? Que implica cuestionar, criticar aquella cultura que se impuso sobre nuestras culturas, que nos determinó hacer de una manera, de forma, si se quiere, violenta. Nosotros lo que tenemos es que ir afirmándonos de nuestra identidad cultural, que no se quedó en el pasado, que no es un museo, ¿no es cierto?, que está viva, que en estos 500 años se ha ido transformando, se ha ido, digamos, alimentando con los procesos de resistencia y con los procesos de propia afirmación de nuestra cultura ancestral, originaria, frente a los procesos de dominación y en los diálogos sanos que se ha hecho con otras culturas, ¿no es cierto? Entonces, la identidad cultural tiene que ser autonomía cultural, o sea, no puede haber una identidad cultural, ¿no es cierto?, libre si no tiene autonomía cultural para poder decidir el destino de forma libre, para poder proyectarnos como comunidad de forma libre, ¿no es cierto?, una comunidad autónoma, una comunidad que no tenga que seguir los presupuestos de una civilización extraña, una comunidad que no tenga que, digamos, que asumir formas culturales no solo extrañas, sino formas culturales que nos violentan, ¿no es cierto? Como por ejemplo los paradigmas del desarrollo que permiten y justifican el extractivismo, ¿no? Que daña los territorios y daña la naturaleza donde los seres humanos habitamos, ¿no? Y las otras especies. Una autonomía cultural permitiría desarrollar nuestras propias creencias, desplegar nuestros propios saberes, esos saberes que son mucho más cuidadosos con la naturaleza y con las otras especies con las que habitamos, ¿no? Esos saberes que son más saberes solidarios, recíprocos, esos saberes y esas prácticas de colaboración, ¿no?, que son propias de nuestras comunidades andinas, ¿no? Entonces, esa autonomía cultural podría permitir establecer otro marco civilizatorio, ¿no es cierto?, o proponer otro marco civilizatorio alternativo, como lo que ya se hizo, ¿no?, que es esto que se conoce como el summa causa, ¿no es cierto?, un horizonte de sentido diferente y alternativo al capitalismo, a la modernidad capitalista que ha mostrado ser un fracaso, ¿no?, y que nos ha puesto al límite del daño ecológico y de la propia supervivencia de la especie, ¿no? Entonces creo que el camino es ir afirmando una autonomía cultural en diálogo con otras culturas.